Bueno, vamos a empezar con un poco de teoría, porque los problemas de genética pues necesitan cierto contexto para poder entenderse al fin y al cabo. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la genética, porque al fin y al cabo estos problemas son de genética. Y nos dice que la genética es una rama de estudio de la biología que intenta comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Es decir, ¿por qué si mi abuelo tenía este rasgo, mis padres no, ahora yo tengo ese rasgo? ¿De qué manera ha habido ahí ciertos procesos que permiten que un rasgo que tenía solo mi abuelo, de repente lo muestre yo sin que lo haya mostrado esa generación anterior que me generó? ¿No? Por lo tanto, vamos a ver algunos términos. ¿Qué es eso de los genes? Pues son factores hereditarios. Mendel no sabía nada de genética molecular. Por lo tanto, hablaba de unos factores, unos fluidos, unas esencias que se transmitían de alguna forma entre las distintas generaciones y que de esa forma pues se llegaba a parecerse el descendiente al progenitor, sean plantas, sean animales o fueran lo que sea. Por lo tanto, ahora sabemos que los genes son sitios muy concretos de los cromosomas que se corresponden por norma general, según la definición más tradicional de gen, con una proteína, cada uno de esos genes. El problema es que los eucariotas van a tener distintas formas de, a partir del mismo fragmento de información, hacer distintos tipos de proteínas. Y ahí es donde entramos en todos los procesos de interacción entre los posibles genes, entre los posibles reguladores, entre las posibles formas de madurar que tiene un gen. Pero bueno, eso es una forma bastante complicada de verlo. Por lo tanto, factores hereditarios que se transmiten de generación en generación y que determinan los caracteres de los individuos. A nivel molecular, será una sección de ADN que contiene información, según una definición más clásica, para sintetizar una proteína. ¿Qué son los cromosomas? Pues son estructuras altamente organizadas, ¿no? Es cromatina, la forma más enrollada de la cromatina, y esa cromatina que va a ser pues ADN más proteínas. ¿Vale? Los cromosomas, cada organismo va a tener varios. Si son diploides van a tener 2 por cada tamaño, por cada cromosoma importante para ese individuo. Y si son triploides pues van a tener 3 de cada. Si son tetraploides pues van a tener 4 de cada. En el caso de los animales, ser algo distinto diploide es letal, salvo parejas muy concretas de ADN que producen, o sea, de cromosomas que producen pues mutaciones cromosómicas muy concretas, como puede ser el síndrome de Turner, de Klinefelter o el propio síndrome de Down, que es más conocido. Por tanto, la cromatina se enrolla y su máximo nivel de empaquetamiento es el cromosoma. Solo se puede ver durante la división celular, porque esa es la mejor forma que existe para separar, ¿no?, esa madeja y tener mitad en un lado y mitad en el otro. Y como veis en la imagen podemos ver como la raíz de cebolla en su punta, en su ápice, va a estar dividiéndose las células para crear nuevas células y así crecer. La parte que crece muy rápido de la cebolla, la raíz. Por lo tanto, al cortar punta de cebolla vamos a encontrar seguro células vegetales en división. Vemos ahí el núcleo, que es lo que está, digamos, más o menos redondo. Los puntos negros van a ser los nucleolos. Y las que no tienen envoltura nuclear están efectivamente haciendo la división celular. En el A podemos ver una célula normal sin dividirse con 1 o 2 nucleolos, como es el caso de la que tenemos abajo. En el B tenemos el nucleolo preparado para la división. La cromatina está condensada. Por lo tanto, empezaríamos ahí la profase. El núcleo reventaría, saldrían los cromosomas y empezarían a dividirse. En el C tendremos pues, esos distintos estadios de la división mitótica de las células vegetales. Vemos ahí cómo hay algo que tira de esas células. En las células vegetales no va a haber ningún tipo de centriolo, por tanto es una zona más densa del citoplasma, lo que va a organizar esos microtúbulos del uso acromático que se encarga de separar los cromosomas y de repartir la mitad para cada célula hija que se rodea. Por lo tanto, los cromosomas se transmiten íntegros de generación en generación, no se mezclan y hacen un color intermedio y hacen unos genes intermedios, sino que se transmiten íntegros, enteros. Y por eso no terminan de mezclarse ni hacen cosas raras. Simplemente se quedan independientes los genes, los alelos, y no terminan de mezclarse. En organismos diploides, que va a haber una dotación doble, a ver, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, así sucesivamente. A eso nos referimos con 2n igual a 46, es decir, hay 23 parejas de cromosomas que en total hacen 46 cromosomas que están, pues eso, duplicados. Tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y así. En el último par, en el caso de humanos, en el caso de mamíferos, vamos a tener el X y el Y, que son los cromosomas sexuales,
que son distintos a los autosomas, pero bueno, no es importante. Hablamos de problemas de genética y solo cuando hablemos de herencia ligada al sexo, pues veremos el tema de cromosomas sexuales y demás. Por lo tanto, carácter cualitativo, herencia de caracteres discretos, o vamos a decir, sí, cualitativos, caracteres discretos y poco más. Hay varios sinónimos para todo esto. ¿Cuál es este? Es el que presenta dos alternativas, ¿no? En el caso de que haya una codominancia, pues vamos a tener que hay un intermedio entre los dos. No es lo mismo ausencia de color igual a blanco que presencia de pigmento blanco igual a blanco. En el caso del guisante tendremos un guisante morado con flores moradas y un guisante con ausencia de color morado que se queda en la flor blanca. Por lo tanto, el morado será dominante sobre el blanco porque color es visible frente a no color. Pero si tenemos el Don Diego de noche, es otro caso distinto que también vamos a ver con los ejemplos, tenemos color rojo, pigmento de color blanco y entre medio la mezcla de los dos, que es el rojo con el blanco igual a rosa. En los guisantes no aparece esa mezcla de lila con blanco igual a lila claro, porque no existe color blanco. El blanco es ausencia de carácter. Por eso ahí hablamos, en el caso del morado y del blanco de las flores del guisante, de genes dominantes recesivos, mientras que en el Don Diego de noche hablamos de codominancia, porque los dos colores se mezclan, ya que hay un color blanco, hay un pigmento de color blanco. En otros rasgos genéticos, no siempre vamos a hablar de colores, vamos a tener el ejemplo entendible un poco más difícil. Por lo tanto, no penséis que los genes son siempre colores. A veces los genes son, pues, estatura, el hecho de que tenga escamas en los sépalos de la flor, o la longitud de los estambres, o la cantidad de sacos polínicos. No siempre hablamos de colores. Y no siempre hablamos de una dominancia o una recesividad tan clara. El caso de la anemia falciforme es un caso claro de que, bueno, no encaja del todo en dominante recesivo, codominante o herencia cuantitativa. Y hablando de cuantitativo, hablamos del siguiente, que está ahí mal puesto en la diapositiva. Carácter cuantitativo es aquel que tiene diferentes graduaciones entre dos valores extremos. La altura, existe una altura máxima, ¿no? Vamos a decir, yo qué sé, 1,15, ¿no? Es una persona, o sea, 2,15, 2 metros 15. Una persona muy, muy alta y hay poquitas personas así de altas. Y de altura mínima vamos a decir, pues no sé, 1,30, por decir algo, ¿no? Entre esos dos valores extremos, de personas adultas de 18 años y demás, y sanas y sin enfermedades de ningún tipo, pues vamos a tener una gran cantidad de valores intermedios que no van a ser tan iguales. Sí, diréis, bueno, es que hay personas que miden 1,70, ¿no? Y hay muchas personas que miden 1,70. Ya, bueno, pues si coges 5 personas que miden 1,70, igual uno mide 1,71 o uno mide 72, otro mide 77,5 y otro mide 78,1. Y la altura no es exactamente igual aunque todos midan 1,70. Por eso que es un carácter cualitativo. No se puede hacer 2, 3 grupos con ese gen en la población. Antes hablábamos de, pues, 552 millones de guisantes en el mundo son de flores blancas. Y 574 millones de guisantes en el mundo son de flores del otro color. Pues hemos dividido la población en dos grupos. Y no hay colores intermedios. Es el mismo tipo de morado y el mismo tipo de blanco. Eso es un gen cualitativo. Pero si hablamos de un montón de intermedios y ninguno de ellos es una altura exactamente igual que el de la otra persona, ahí hablamos de carácter cualitativo. ¿Vale? Bueno, siguiente, genotipo. ¿Qué es? Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Es decir, lo que tienen sus cromosomas. Si el cromosoma 1 nos habla del color de los ojos, y esa persona tiene los ojos marrones, puede ser que su padre le diera un gen de color oscuro de ojos y su madre le diera un gen de color claro de ojos. ¿Qué es lo que se está viendo ahí? En el fenotipo, que es lo que viene después, pues vemos un color de ojos oscuro. Pero en sus genes está oculto el gen del color azul. Por lo tanto, su genotipo y solo su genotipo nos va a hablar del todo de qué es lo que de verdad tiene en sus genes, qué información puede transmitir a sus descendientes y qué información podría salir a la luz en la siguiente o en la siguiente generación filial. Vale,
Y luego el fenotipo es lo que acaba viéndose. Es la manifestación externa del genotipo y también, en cierto modo, también del ambiente, que eso tenemos ahí abajo. Es decir, la suma de los caracteres observables de un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre los genes y lo que ha vivido esa persona o ese individuo. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes. También el citoplasma celular, las condiciones que tiene cuando está en el vientre materno, en el caso que hablemos de mamíferos, o las condiciones que tiene cuando está en el huevo, y eso determina el sexo, por ejemplo, en tortugas, la temperatura, y también del medio externo donde se desarrolla el individuo. Es decir, pues el ejemplo que pongo siempre, ¿no? Si tenemos dos gemelos, tenemos que su genotipo es exactamente el mismo. Si uno se cría en el Cairo y otro se cría en Groenlandia, pues habrán tenido una vida muy distinta, con una cultura muy distinta, con una educación muy distinta y con un ambiente pues también muy distinto. Por lo tanto, por muy gemelos que tengan, por muy genotipo exacto, idéntico que tengan entre ellos, el ambiente va a ser radicalmente opuesto y su fenotipo pues es fácil que cambie mucho. Una persona pues igual estará muy morena y tendrá una educación pues peor o mejor que la otra y la otra pues también distinta, ¿no? Y acabarán siendo adultos de maneras muy diferentes, ¿no? Acabarán siendo personas muy distintas pese a tener los mismos genes, porque el ambiente habrá cambiado y lo que veamos, el fenotipo, será muy distinto. Vale, ¿qué es eso de locus? Literalmente significa sitio en latín, o lugar. Por lo tanto, es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Decimos en la punta arriba, en la punta de abajo, justo en medio tirando para arriba, en medio tirando para abajo. En esa zona, ese es el locus que tiene un gen. Y como vemos en la imagen, ese locus pues, puede ser igual o puede ser distinto. Ahí tenemos dos cromosomas con una cromátida. Si fuera un cromosoma con dos cromátidas, las dos tendrían que ser iguales sí o sí. Pero si hablamos del cromosoma 1 del padre, por ejemplo, y el cromosoma 1 de la madre, pues cada una puede ser una alternativa distinta para un gen. Es decir, un alelo distinto, heterocigosis, o un alelo igual, homocigosis. Si es dominante, pues homocigosis dominante. Si es recesivo, pues homocigosis recesivo. Por tanto, el lugar que ocupa un gen es el locus y el plural será el loci, porque es una palabra latina. En latín, el plural pues es distinto. Homocigoto, ¿qué significa? Que las dos opciones para un gen, ¿no? Los dos alelos, van a ser iguales. Homocigoto, individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo alelo. Heterocigoto, ¿qué significa? Pues que para ese gen concreto que estamos estudiando en el problema, pues va a ser que tiene un alelo distinto, ¿no? Una opción, una versión distinta de ese gen en cada uno de los dos cromosomas homólogos. Las cromátidas, insisto, va a ser lo mismo, porque las cromátidas se generan por duplicación del ADN. Tienen que hacer una copia sí o sí exacta de lo que tienen al lado. Por lo tanto, las cromátidas de un mismo cromosoma van a ser iguales. Los cromosomas homólogos pueden ser distintos en cada uno de sus genes o pueden ser iguales si son homocigotos. ¿Vale? Nos dice el fenotipo final es único y por tanto fruto de la función conjunta de los dos genes. Bueno, sí. Y es lo que decía la dominancia y la recesividad. Por tanto, ¿qué es un alelo? Cada una de las alternativas que puede tener un mismo gen. Para el gen color de ojos podemos tener la opción claro o la opción oscuro. Para el gen flor del guisante podemos tener la opción del color morado o la opción del color blanco. Esos son dos alelos para un mismo gen. El alelo dominante es el que se manifiesta en el fenotipo de razas puras, homocigotos dominantes, e híbridos heterocigotos. Es decir, el que más vamos a ver para ese gen, para el color de la flor o para el color del guisante, lo que sea. El alelo recesivo solo se manifiesta en el fenotipo de los homocigotos recesivos, solo en presencia de dos letras minúsculas, que es la forma de simbolizar los alelos recesivos, vamos a tener que se ve ese color tan raro como el blanco en los guisantes o el color de ojos azul en el color de ojos de las personas. Y luego tenemos los alelos codominantes, como es el caso del día de noche, que tenemos pues que el blanco significa presencia de color blanco en la flor. Por lo tanto, si lo juntamos con otro gen de color rojo, nos va a salir un color intermedio, porque el blanco, como pintura, como color, se va a mezclar con el rojo y nos va a generar un color tercero, un tercer color que es el rosa. Ojito, que esto es herencia cualitativa. Si fuera cuantitativa, cuantas más alelos de color rojo fuera, la flor sería de un tono más rojo, poco a poco, gradualmente,
y cuanto menos color rojo pues sería más blanca. Y de tal forma conseguiríamos una variedad de tonos de rosa entre medio muy distintos. Pero eso no pasa aquí. Tenemos solo un tono de color rojo, un tono de color rosa y un tono de color blanco. Y nada más. Por lo tanto, con eso conseguimos la herencia codominante de caracteres cualitativos. Si fuera altura, inteligencia, complexión muscular, ya tendríamos cuantitativa, herencia cuantitativa. Ahí tenemos varios ejemplos con los que trabajó Mendel, el padre de la genética. Tenemos las flores de los guisantes, que es solo uno de muchos rasgos de los que estudió. Morado dominante y el blanco el recesivo. En el color del guisante, que es lo que utilizamos en la tercera ley de Mendel, veíamos que el amarillo era dominante sobre el verde y que el liso, la textura lisa, iba a ser dominante sobre la rugosa. Las vainas, de igual forma, las verdes son dominantes sobre las amarillas. Las vainas turgentes iban a ser dominantes sobre las que tenían constricciones. Las flores en axila de las ramas iban a ser dominantes sobre las flores que estaban al final de la rama. Y las plantas dominantes iban a ser dominantes sobre las plantas altas iban a ser dominantes sobre las enanas. ¿Vale? Son algunos de los rasgos, de los muchos rasgos que estudió Mendel para llegar a las conclusiones a las que llegó. Y tuvo mucha suerte de que todos y cada uno de esos rasgos que decidió estudiar eran del tipo cualitativo. Si hubieran sido cuantitativos, como nuestra altura, nuestra comprensión muscular o nuestra inteligencia, pues ya la cosa hubiera ido peor. Hubiera sido peor para sacar las conclusiones que sacó Gregor Mendel. Y gracias a que tuvo suerte con los guisantes, pues mira, sacó lo que sacó. Vale, por lo tanto, Mendel fue el que propuso las leyes de Mendel. Él no seguía ningún método científico. Pero era muy metódico para sus investigaciones. Entonces tomaba nota de todos los descendientes, los apuntaba en su libretita, iba muy poquito a poco. Pues eso, era muy metódico, llevaba mucho soporte matemático, hacía pues, las proporciones estadísticas, estas del chi cuadrado, ¿no? Para ver los porcentajes que de verdad estaba obteniendo con esos números de descendientes. Y de esa forma establecía pues esas proporciones, ¿no? El 1/4, el 25%, ¿no? Y todo eso que estamos viendo con las leyes de Mendel. Por lo tanto, mediante los trabajos que llevó a cabo, mediante observar todo lo que plantaba y recogía, todas las flores que aparecían, todos los rasgos que podía observar y que había elegido observar, pues fue sacando sus leyes sobre la herencia. ¿Vale? Trabajó con guisantes, que más o menos era algo útil para el monasterio en el que estaba, ya que esos guisantes pues servían para comer, ¿no? Al fin y al cabo él era el monje encargado de cultivarlos y a la vez que hacía algo rutinario y tedioso, como tener alimento para el resto de compañeros del monasterio, pues sacaba algo de interés científico, ¿no? Aún sin estar en contacto con la comunidad científica. 40 años después, cuando Hugo de Vries descubrió los tratados que escribió Mendel y dijo, oye, esto lo podemos llevar a la ciencia, podemos ponerlo en común con otros científicos y construir sobre ello, que de eso se trata, publicar en ciencia y el método científico, en última instancia. Por lo tanto, la primera ley de Mendel nos dice que los híbridos van a ser uniformes si cruzamos razas puras. Es decir, tenemos unos guisantes raza pura de color morado, sí o sí, sabemos que es raza pura porque los hemos cruzado muchas veces y siempre salían morados. De tal forma que nos aseguramos que son siempre morados, raza pura. Y lo cruzamos con guisantes blancos, que también los hemos cruzado muchas veces para asegurarnos que es heterocigoto, pero como sabemos que son recesivos, pues solo con tener flor blanca ya sabemos que es homocigoto para el color blanco de la flor. Bueno, los cruzamos y nos dan siempre morados, 100%, sin trampa ni cartón. Nos han salido siempre morados pese a tener un progenitor que es de flores blancas. ¿Qué hacemos con esta generación filial 1? Pues bueno, vamos a decir que nos han dado todos ellos híbridos. Entre dos razas puras nos salen híbridos o lo que llamamos después heterocigotos. ¿Vale? Tienen un alelo de cada. Tienen el alelo blanco, A minúscula, escondido sin hacer el color blanco, ya que es ausencia de color. Y en ausencia de color, pues la flor se queda morada, igual de morada que si tuviera dos mayúsculas, dos dominantes. Vale, esta se llama la ley de la uniformidad. Todos salen iguales, uniformes. Todos salen morados. Todos salen del color o del rasgo dominante. En el caso de las flores, se muestra en la F1, en la generación filial 1,
el fenotipo que es dominante, que en este caso es presencia de color, es decir, morado. Esta ley también es válida para la codominancia. Si mezclamos rojas con blancas, nos salen todas iguales, uniformes, ley de la uniformidad. Nos salen todas ellas rosas, del color intermedio. Vale, y aquí os pongo también los dondigos de noche. Segunda ley de Mendel. ¿Qué nos dice? La segunda ley de Mendel, segregación o disyunción de los alelos. Decimos que los alelos se segregan. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa eso? Pues significa que cada progenitor va a tener ahí dos alelos distintos, no son heterocigotos. Esa generación filial 1 va a darnos una generación filial 2. Esos híbridos que hemos obtenido antes los vamos a retrocruzar, a cruzar consigo mismo, y vamos a conseguir una generación un poco curiosa. Esa generación de descendientes va a tener un porcentaje pequeño, pero no algo que debamos obviar. Porcentaje pequeño de flores blancas. ¿Cómo es posible que las flores salgan blancas si los dos progenitores eran de flores moradas? ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, parece ser que los alelos estaban ahí ocultos y en una proporción del 25% o de un cuarto podían juntarse las minúsculas con las minúsculas y generaron un homocigoto recesivo, AA minúscula. Y eso lo que nos hace es tener, efectivamente, ese descendiente con flores blancas con el rasgo recesivo que solo aparece en ausencia de cualquier mayúscula, en ausencia de cualquier gen que da color a la flor. Ambas ausencias de color, de pigmento, nos van a generar esa flor blanca del guisante. Al cruzar entre individuos híbridos de la generación filial 1, el anterior cruce de la primera ley de Mendel, en la descendencia aparecen individuos con características que sus padres no tenían, que solo aparecen en sus abuelos, que es la generación parental en la primera ley de Mendel. Si aquí lo pusiéramos bien, tendríamos que poner en vez de P, generación filial 1, y en vez de F1 tendríamos que poner generación filial 2, F2. En el ejemplo se trata del color de las flores blanco, ¿vale? Que ese es el rasgo que no aparecía en los parentales. La proporción típica es de 3 a 1 o del 75% y del 25%. Y con los don Diego de noche pues igual. El ejemplo de la codominancia también se cumple. ¿Qué pasa? Que juntamos dos flores rosas y nos sale 25% de rojas y 25% de blancas. Ha habido una segregación o disyunción de los alelos, es la parte intermedia de los gametos, y hemos visto que no se habían mezclado, no habían hecho una especie de intermedio entre A y B. A y B se habían mantenido los dos independientes, sueltos, sin mezclarse, separados. Y eso ha permitido que el A se pudiera juntar con el A y generar un color que no estaba antes, el rojo. Y el B se juntará con el B y aparecerá el color de flores blanco que no estaba en los progenitores. ¿Vale? De nuevo, esta ley de segregación o disyunción de los alelos se cumple porque aparecen cosas que solo estaban en los abuelos, ¿no? En los nietos aparecen rasgos que solo estaban en los abuelos. En una proporción no tan grande como cabría esperar, pero ahí está. Y llegamos a la tercera ley de Mendel, que nos dice qué pasa si juntamos todo eso que hemos aprendido antes y lo aplicamos con dos genes distintos que tienen cada uno de ellos dos alelos distintos, es decir, hasta 4 letras distintas o más. Claro, si hablamos de codominancia y demás, pues tendremos más fenotipos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, nos dice que cuando se contemplan dos caracteres distintos, cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia de otro carácter. ¿Vale? En ejemplos guisantes, A mayúscula determina el dominante, que es el amarillo, el color amarillo, mientras que el B mayúscula determina la textura lisa. Hemos dicho que recesivo será el color verde y textura rugosa va a ser el color, o sea, la textura recesiva, la B minúscula. ¿Qué es un cuadro de Punnett? Pues bueno, vamos a sacar los alelos distintos para cada uno de estos guisantes. Si juntamos los dihíbridos, es decir, los que tienen una letra de cada, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, que es la generación filial 1 en este cuadro, sacaremos que hay distintos alelos, 4 en total, 4 combinaciones posibles. Podemos juntar la mayúscula con la mayúscula y nos dan las dos mayúsculas, ¿no? Y así sucesivamente hasta sacar todos los demás. Con el otro caso tenemos el mismo genotipo y nos salen los mismos gametos posibles. Eso, cada uno de esos progenitores hará, pues, por ejemplo, filas o por ejemplo columnas, y los vamos combinando entre sí. Cada uno de esos 4 gametos posibles se combinan con cada uno de los otros 4 gametos posibles. Y de tal forma nos salen 4 por 4, 16 resultados en la tabla de Punnett.
¿Y qué resultados nos saldrán? Pues si hablamos de que los dos genes tienen dominancia y recesividad, vamos a tener que aparece el 9331 típico de la tercera ley de Mendel. ¿Y qué es eso del 9331? Pues bueno, 9 de 16 descendientes nos van a aparecer con el color dominante y la textura dominante, es decir, los dos rasgos dominantes que teníamos, lisos y amarillos. 3 nos aparecerán rugosos y amarillos, un rasgo dominante, el amarillo, y un rasgo recesivo, el rugoso. 3 nos aparecerán lisos y verdes, un rasgo dominante, liso, un rasgo recesivo, verde. Y 1 nos aparecerá con los dos rasgos recesivos, verde y rugoso. ¿Vale? Y básicamente es eso, los alelos se transmiten de manera independiente. Y aquí no solo aparecen rasgos que no estaban en los progenitores de la F1, sino que también aparecen rasgos que sencillamente no estaban nunca. El verde y liso no estaba ni en los abuelos ni en los padres. El amarillo y rugoso no estaba ni en los abuelos ni en los padres. Razón de más para afirmar que hay una independencia en la transmisión de los caracteres, de los alelos. Y básicamente eso son las leyes de Mendel. ¿Vale? Pero hay excepciones, hay cosas que no se cumplen con todo esto. Si hablamos de genes ligados o bueno, de otras cosas un poco más complicadas, la cosa se va de madre. Pero si hablamos de genes cualitativos, pues esto se puede cumplir, ¿vale? Sobre todo si tenemos la dominancia y recesividad normal y corriente. Y eso hace pues que sea mucho más simple todo esto. ¿Vale? Aquí algunos ejemplos de la herencia mendeliana, pues, de caracteres humanos. Caracteres normales, pues tenemos ojos sesgados, ojos no sesgados, ventanas nasales anchas, ventanas nasales angostas. Bueno, esos son caracteres simplemente de aspecto físico. Los que tenemos abajo son ya patológicos, son casi enfermedades o rasgos no del todo inocuos, como puede ser la polidactilia, ¿no? Que tener los dedos muy largos, la sindactilia, tenerlos muy cortos, miopía, no poder ver de lejos, hipermetropía, no poder ver bien de cerca, sordomudez, que es recesivo, y albinismo, que también es recesivo. Es fallos en la ruta metabólica que se corrigen si el otro cromosoma los tiene sanos, los tiene normales. ¿Vale? Son algunos caracteres patológicos en el hombre o caracteres de aspecto físico simplemente que funcionan por esta herencia cualitativa, por esta herencia mendeliana. Todo lo demás va a ser herencia cuantitativa, como la altura, inteligencia o la complexión muscular. No existen 3 grupos de población, existe un montón de intermedios entre el máximo y el mínimo. Y a partir de ahí vemos valores umbrales para ciertas enfermedades, podría ser, no sé, los trastornos del espectro autista, por ejemplo. Y esos trastornos, a partir de cierto umbral, pues ya se considera que está esa persona con trastorno del espectro autista, y por debajo de ese umbral, o al revés, depende de cómo lo estemos midiendo, se considera que es una persona neurotípica. Vale, y aquí tenemos pues el ejemplo de la sangre. A y B son codominantes, como el don Diego Noche, y 0 es recesivo. Por lo tanto, pues ahí nos plantean una serie de problemas, ¿no? Que tenemos que la B va a ser el receptor universal y el 0 va a ser el que pueda donar a todo el mundo. Por lo tanto, el ideal sería el 0 negativo. El 0 negativo puede donar a todo el mundo y el AB positivo puede recibir de todo el mundo. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de varias enfermedades que hemos visto por ahí. Por ejemplo, la alcaptonuria es no poder tomar ciertos aminoácidos con la dieta. Albinismo es cualquiera de estos fallos en la ruta metabólica que transforman la tirosina en el pigmento de la piel, que es la melanina. De la piel, del pelo, incluso de los ojos, al fin y al cabo. Y pues que si fenilcetonuria, alcaptonuria, todo eso son problemas que solían aparecer bastante en los exámenes de la UNED. ¿Vale? Luego tenemos el cariotipo, que es el conjunto de todos los cromosomas ordenados de manera artificial a partir de una micrografía y ordenados pues por tamaño. Se agrupan entre ellos por los patrones de bandas que tienen, por el tamaño también, y al final se dejan los cromosomas sexuales. Si son 2X, como vemos en la imagen, pues van a ser los dos iguales y bastante más grandes que el par 22. ¿Vale? Aquí tenemos la imagen de cómo son los cromosomas X e Y, y a partir de aquí pues tenemos sobre la
genética, pero en cuanto a la mitosis, la formación de quiasmas, la recombinación genética y demás. Diferencia entre mitosis y meiosis. Los genes ligados, bueno, cómo se hace el mapeo de cromosomas. También tenemos las enfermedades, los tipos de enfermedades. Los tipos de transmisión genética. ¿Vale? Este primer caso sería una enfermedad autosómica de cualquier cromosoma normal y corriente, no de los sexuales, dominante. Es decir, que tener una mayúscula ya te hace estar enfermo. Tanto si eres homocigoto dominante como si eres heterocigoto a secas. Solo si tienes los dos genes recesivos vas a estar sano. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasa si juntamos dominante homocigoto con dominante recesivo? Pues que nos salen todos enfermos, ¿no? Porque tienen todos al menos una. Si juntamos dos heterocigotos, pues nos va a salir lo de siempre, ¿no? 3, 1. 3 enfermos y 1 sano. Si juntamos un homocigoto recesivo con un heterocigoto, pues nos va a salir la mitad de enfermos, la mitad de sanos. ¿Vale? Luego tenemos la transmisión autosómica recesiva, como podría ser el caso del albinismo, ¿no? O de la sordomudez. Solo afecta a los homocigotos recesivos. Y estas son pues enfermedades raras, ¿no? Que se pueden generar, que hay más riesgo por endogamia, ¿no? Cuando hay cosanguinidad entre los miembros de la familia, es más fácil que estas enfermedades raras aparezcan, porque esos alelos, imagínate que solo están en tu familia, y si tienes hijos con alguien de tu familia, pues es fácil que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Que los alelos recesivos aparezcan en los descendientes. Por tanto, tenemos ahí que efectivamente van a ser portadores de la enfermedad en cuanto hay una minúscula. Si se juntan dos heterocigotos, 25% de enfermos. Y si se junta un heterocigoto con un homocigoto recesivo, nos va a salir mitad y mitad. Pero claro, no es sano, son portadores. Ahora, y el último tipo que vamos a ver es la transmisión ligada al sexo. Ya no son cromosomas autosomas, ahora van a ser cromosomas sexuales. ¿Vale? Por lo tanto, el cromosoma X, por norma general, va a tener su enfermedad asociada de manera recesiva. De manera general, van a ser recesivas. Los caracteres cuyos genes se localizan en el segmento diferencial del cromosoma X, es decir, lo que hace el cromosoma X más grande que el Y, esos trocitos, esos genes que no tienen el cromosoma Y, por lo tanto son exclusivos del cromosoma X, segmento diferencial. Y los ejemplos típicos son el daltonismo, la hemofilia, la ictiosis, que van a estar ligados al sexo. ¿Vale? Y tenemos todas las combinaciones posibles en las distintas tablas.